Amigas, amigos, amigues, amigues, amix todos, sean ustedes bienvenidos a La Conjura de los Necios, un espacio de agricultura y recursos hidráulicos. Hablemos de Paco Stalin, porque sí, Paco Stanley era un Paco Stalin, como bien lo pudimos apreciar a través del documental de Diego Osorno, mi querido Diego, que se transmitió a través de la plataforma VIX, que la verdad es una cosa espeluznante. Pero bueno, vale la pena ver el documental. Paco Stanley era un personaje que llamaba la atención pues, por su estilacho ahí, digamos, autocomplaciente, de galanzón, no galán en realidad, un personaje que vivía un poco de hablar de sí mismo como un súper ligador, súper guapo, que todas las mujeres querían con él, con un tonito desparpajado y con algo de sentido del humor, ¿no? De estos personajes que no te explicas por qué diantres se vuelve famoso, pero así pasa. El asunto con Paco Stanley es que tuvo un enorme éxito hace algunos años, ¿no? Tuvo su éxito, se le veía por doquier, en la televisión, a la hora de la comida, si ibas a un restaurancillo, siempre estaba puesto, de cualquier lugar sonaba su voz. Y él venía de un programa que compartía, que fue muy famoso, pues duró 8000 años, ¿no? Con el señor Madaleno, que era un personaje que era, pues digamos, como un indígena, divertido, cotorro, picaresco, ¿no? Y ahí venía de ese programa, y ahí cuando se muere el otro camarada del señor Madaleno, bueno, pues ya entró Paco Stanley. Es lo mismo, pero él era Paco Stanley era el patiño de Madaleno. Así, ni modo, así era la cosa, ¿no? Pues, no había manera. Entonces, como suele ocurrir con los patiños, pues los humillan, los someten a vergüenzas públicas, se burlan de ellos, pues los utilizan vil y gachamente, ¿no? Así ha sido desde tiempos inmemoriales. Una vez que fallece Madaleno, Paco Stanley pues ya retoma este programa y ya como el protagónico, ya como el mero mero en Televisa, y mete ahí este personaje que todos conocemos como Mario Besares, mejor conocido como Mayito, que era pues por supuesto su patiño al que sometía a toda clase de injurias, burlas, un bullying espeluznante, ¿no? Y el otro lo aceptaba, como hacen todos patiños, con mansedumbre, y así era este programa, que cuando tuvo dificultades en Televisa, lo corrieron, una pequeña falla, el señor Azcárraga lo corrió, y inmediatamente TV Azteca, que pues siempre nunca ha quitado el letrero de se recibe cascajo, pues se lo llevaron para allá, ¿no? El chiste de Paco Stanley es que, como todos sabemos, lo asesinaron afuera de el Charco de las Ranas, una taquería que terminó llamándose públicamente como el Charco de las Balas. Así ocurrió. Y así se le sigue diciendo hasta ahora. El asunto con esto es que siempre es quién mandó matar a Paco Stanley, porque fue totalmente un ataque con armas largas, ¿no? Con buenos calibres, hecho por unos profesionales. Pues ¿quién fue? ¿Quién mató a Paco Stanley? Entonces este documental tiene, digamos, el propósito de refrescarnos la memoria, porque te encontraron un buen cúmulo de material de la época, y también preguntarle a los protagonistas de ese tiempo qué había pasado con la historia y tratar de reconstruir el rompecabezas. En realidad no se reconstruye tanto el rompecabezas porque sigue existiendo la duda. ¿Quién mató a Paco Stanley? En realidad, pues debido a sus amistades peligrosas, sus relaciones con los narcos, con muchos maleantes, con el Mayo Zambada, con varios más. O sea, ya cuando el Mayo Zambada va a tu programa, amigo, pues lo más seguro es que estés metidos en cosas pues bastante graves. Y hay que dar claro que sí eran sus amiguitos, varios altos narcos, incluso también estaba alguna de sus fiestas, etcétera. Pero el asunto es que la parte positiva de este documental es cómo se puede ver con toda claridad cómo se manipuló la información, cómo se manejaron las cosas, como ahora ocurre, ¿no? A través de una televisora, TV Azteca, ¿no? Donde a la muerte de Paco Stanley, trabajaba ahí, bueno, prácticamente el dueño
de la televisora, el señor Salinas Pliego, salió prácticamente a decir que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que había representante de la izquierda en México, que por primera vez tenía el poder en la ciudad, en la Ciudad de México, en la Gran Tenochtitlan, prácticamente lo había mandado matar o lo había matado él mismo, así, más o menos. Entonces fue, ya saben, panchos nocturnos, como ahora ocurre con los libros de texto comunistas, más o menos, qué raro. ¿Por qué se confundirán las cosas? ¿Será que la historia es cíclica? Bueno, el asunto es que en ese momento todos los pues, locutores porque no los vamos a llamar periodistas, ¿verdad? Pues no, no son locutores, pues lectores de noticias, pero nada más. Empezaron a jugar con esa idea. No, claro, la inseguridad y toda es culpa de Cuauhtémoc Cárdenas, etcétera. Llevó un golpeteo tremendo hasta que se supo que Paco Stanley tenía amistades peligrosas y consumos pues maníacos y que vivía de esas en ese mundo y que pues cuando uno vive en esos mundos rudos, complejos e hiperviolentos, pues puede pasar cosas y pasaron. Pero la parte negativa, digamos, de este documental, diría yo, es que de pronto se convierte como una especie de homenaje a Mario Besares. Mario Besares, bueno, prácticamente van a su niñez y cómo le decía a su mamá y la esposa y los personajes y quiénes eran sus tíos, o sea, todos que no aportan mucho, pero en realidad más que para el agradecimiento de esa imagen, la de Mario Besares. Mario Besares, la verdad, o sea, merece 10 minutos, ¿no? Porque había cosas fundamentales que cuestionar. No si el hijo de Mario Besares era hijo de Paco Stanley, que fue mucho de la burla de ese programa, que se pensaba que por eso la había puesto para que lo mataran, porque acordemos de la situación. Ellos van, Paco Stanley con sus amigos cercanos, sus compañeros de trabajo, se van a comer al charco de las balas, de las ranas, y luego se van, pues ya, ¿no? Ya comimos, ya bebimos, ya nos fuimos, y justo cuando ya se iban bajando hacia la camioneta, ¿qué creen? Que a Mario Besares le dan ganas de ir al baño. ¡Qué casualidad! Pero como que no se explora ese punto. ¿Por qué? O sea, digamos, Paco Stalin no era un tipo que Paco Stalin, o sea, a ver, vámonos ya, y hace lo que yo digo, y así era porque tenía ese carácter. Porque todos eran sus esclavos, no eran sus amigos, eran sus esclavos. Así era. Porque eso que dice Mario Besares, es que yo solo quería tomar un tequila con mi compadre. No, claro que no. No era su compadre, era su esclavo, porque así los trataba. Era Paco Stalin, así ni más ni menos. Pero bueno, chiste que se queda en el baño y a un minuto que bajan las escaleras los disparan. Y el que se salva es Mario Besares. Entonces por eso se le cuestionó si era o no culpable. Metieron a Paula Durante, que era como una de las edecanes del programa, ¿no? Y hay un personaje que estuvo cerca, el Cholo, que tuvo, bueno, hasta sus ¿cómo se llaman? Sus cómics le hicieron del Cholo, la vida del Cholo. Que pues tampoco era para tanto. Total que todo alrededor de los Amezcua, que eran, pues estaban en la cárcel, pero eran gente pues muy poderosa en términos del narcotráfico que ejercían y ganaban mucha lana. Entonces se decía que Paco Stanley más bien les debía una lana y que ahí por eso había sido el asunto. Así que esa parte que se convierte este documental con muchas imágenes que sí nos refrescan la memoria, con muchas cosas que están bien construidas, pero que en ese homenaje a Mario Besares, pues se pierde ahí, ¿no? Todo parece el documental de Mario Besares, y no creo, no es para tanto, la verdad, merecería 10 minutos, bueno, 20, no más, no todos los capítulos finales, pero bueno, ahí sí. Pero es interesante lo que nos deja. Lo malo, por ejemplo, que hay voces que no aportan prácticamente nada, y se les deja un minuto a voces como las de el doctor Lorenzo Meyer, que tiene una reflexión importante sobre todas las cosas, que merecía mucho más tiempo, y así. Entonces vemos a los amigotes que pasan por ahí, claro, que se chupaban, que gritaban, que no aportan prácticamente nada. Unos reporterillos y unos abogadetes que la verdad tampoco aportan demasiado, ¿no? Y que se ven que son, son gente que pues no les interesa mucho
la verdad. Pero bueno, se revelan los temas, más que se revelan, sí se ve de cara, de frente, como un dueño de una televisora pues puede manipular la información como quiera, como ahora ha ocurrido con los libros comunistas. Tendré un pequeño homenaje al maestro Ibáñez, que es el creador de Filemón y Mortadelo. En México tuvo algún tipo de lectura, llegaban aquí esporádicamente estos personajes, Mortadelo y Filemón, pero pues no con la trascendencia que se hubiera requerido. Eran los tiempos, por supuesto, de Tintín, los Corto Maltés, todos los clásicos del cómic europeo. Y esta es la aportación española muy interesante porque era la más de divertido. Tú podías de veras carcajearte. ¿Por qué? Porque hablaba de dos personajes, Filemón y Mortadelo. Los dos eran miembros de una organización ultra secreta. La tía, no la CIA, la tía, pues eran primas hermanas organizaciones y tenían casos que resolver, investigar, un poco detectivesco, pues complots, cosas de espías, ¿no? Porque en esa época, digamos hacia los 60, pues era la Guerra Fría, por supuesto, y estaba inmerso en ese universo, estos dos personajes que eran delirantes, por supuesto, eran un poco como el gordo y el flaco, ¿no? Siempre, como Buster Keaton, también chocaban entre sí, cometían errores. Uno se sentía muy sabio, que era Filemón, que es este de acá, Filemón. Y Mortadelo, que era como, pues sí, medio buey, prácticamente. Pero unas aventuras delirantes, extraordinarias, muy, muy divertidas, que yo creo que vale mucho, de veras vale mucho la pena que se den una vuelta, porque más el maestro Ibáñez, Francisco Ibáñez, acaba de morir, habrá cosa de un mes y medio, y en un homenaje, pues, darle una mirada a estos personajes, ahí se puede encontrar en todos lados. Se van a morir la risa, son extraordinarios. Estoy leyendo a David Fonquinos, es que tiene un nombre, Fonquinos. La novela se llama El número 2. Fonquinos ha tenido mucho éxito editorial, digamos, raya en el bestseller, pero tiene elementos más profundos que el bestseller. Y esta novela se llama El número 2, es muy, muy interesante. ¿Qué ocurre cuando alguien se queda en el tanto y buena? Cuando alguien se queda a un minuto del gran triunfo, a un momento de los grandes logros de la vida. ¿Qué pasa con esa gente? Bueno, pues ese es el caso de de Martin, un chico inglés de madre francesa que vive pues su niñez, su preadolescencia como cualquier niño normal, con unos padres que tuvieron una vida medio extraña, ¿no? La madre, pues un poquito intelectual, un poquito pues con elementos, ¿no? Más vigorosos. Y el padre, pues, que aspiraba a muchas cosas, a ser inventor. Su máximo fue inventar una corbata que se convertía ¿cómo se llama? Una cosa, un paraguas. Es una cosa medio rara. Pero bueno, el asunto de eso es que termina trabajando el padre como utilero en producciones cinematográficas en Londres, ¿no? Sin mucho interés, sin mucha vida, sin mucho ánimo, pero cumpliendo con su trabajo. No era así como un gran entusiasta. Pero bueno, es lo que le había tocado y lo que lo mantenía, ¿no? El hijo iba de París a Londres, ¿no? Cada tanto. Hasta aquí aparece una novela que es muy famosa, Harry Potter. Aparece Harry Potter y se empieza a convertir en un gran éxito. Entonces te platican cómo se va construyendo éxito, pero no solo eso, sino que cómo empieza ese éxito a despertar la idea de hacer una película. Entonces quiere hacer una película. Y es complejo, porque el universo de Harry Potter es complejo. Cuando vieron el éxito inusitado de este libro, J.K. Rowling y los productores y demás decían, pues esto va para largo, necesitamos un chico que crezca con las películas y pueda dar el tono, siempre continuando con la historia de Harry Potter. La propia escritora decía, ya tenía 7 libros en mente, entonces ya se hablaba de una gran saga, más o menos. Entonces fueron a la búsqueda de los actores y demás, ¿no? Entonces Martin, por su papá, va a hacer la prueba.
y va pasando la prueba de uno a otro. Los productores se cuidan de a los chicos no darles como mucho aliento, porque les dicen, bueno, podrías ganar, pero a lo mejor no, o sea, no te claves. Pero bueno, entonces, como bien sabemos, Martin no ganó. Ganó un tal Daniel. Y entonces cuando le dan esta noticia, la vida de Martin cambia y se transforma en un en un agujero profundo y negro como su suerte. Estuviste un momento, a un instante de la gloria infinita, pero no llegaste. Entonces David Foquinos busca explorar en la derrota. Por eso la novela se llama Número 2. El número 2. ¿Qué pasa con los que se quedan en el tanto y buena? Son muy pocos en la historia los número 2 que trascienden. Muy poquitos. El que gana es el champion y la historia la escriben los vencedores y son los que nos acordamos. Los segundos lugares nadie se acuerda. Salvo el equipo holandés de fútbol de Johan Cruyff, la Naranja Mecánica, que aunque no ganó ningún campeonato, se le recuerda más por su fútbol, por la maravilla que construyó, que los equipos que ganaron los mundiales. Creo que es el único caso. De ahí en fuera, todos los segundones no reciben el aprecio de nadie. Y de hecho, o sea, pudiste haber hecho llegar al punto, no llegar a la medalla de oro y te señalan como segundón, como perdedor. Perdón, o sea, le gané a todo el mundo, me faltó uno. Solo perdió frente a uno. Y aún así es cuestionado, señalado, jodido, buleado. Y él mismo se siente derrotado, se siente ya incapacitado para casi todo. Entonces es una historia conmovedora, tremenda, y empiezas a odiar a Daniel Radcliffe. Empiezas a odiarlo, debiste haberlo dejado ganar, maldito perro. Y eso es por vivir en un mundo donde solo los winners son respetados y son apreciados. Cuando, pues, que estuvo en segundo lugar, le faltó un gramito, casi nada. Pero bueno, así es la historia. Ya sabe, mande sus mensajes, échele un 20 al piano, platique con la banda, mande mensajes, lo que quiera. Insultos, no, mande cariños, besos, abrazos, sus cuentas de banco, sus NIPs, manden el OnlyFans. Pero bueno, así está la cosa. Nos vemos pronto. Déjense ahí.